Vamos a ir a la palabra y el domingo pasado habíamos hablado acerca del mandamiento, la orden, no la sugerencia ni la propuesta, sino el mandamiento, que es muy diferente, de predicar el evangelio. Esto se encuentra en Marcos capítulo 16 y vamos nuevamente a ir a esa porción y vamos a refrescar un poco la memoria. Vamos a hablar un poquito acerca de lo que se habló el domingo pasado y vamos a ir un poco más adelante, porque creo que es muy importante tener las ideas claras. No hay nada peor en esta vida que un creyente que no sabe ni lo que quiere. Y he encontrado mucha gente así, gente que se llaman cristianos, gente que van saltando de iglesia en iglesia, un poquito aquí, un poquito allá, un poquito con este pastor, un poquito con el otro pastor. Al final se les fue la vida, de flor en flor, picoteando, y en el fondo no sabían ni lo que querían. Aquí no me gusta porque hablan muy fuerte, aquí porque hablan muy bajito, allí porque levantan las manos, aquí porque no las levantan, allí porque hablan en lenguas, aquí porque no hablan en lengua, allí porque están todo el día hablando de dinero, aquí porque nunca hablan de dinero, allí porque es una iglesia muy grande, aquí porque es una iglesia muy pequeñita, allí porque... Y siempre buscando defectos por todas partes. Un inconformismo, una insatisfacción, los problemas siempre son de otros. Pero nunca se miran la panza, nunca se miran a sí mismos y se preguntan delante del Señor: Señor, ¿yo por qué no encajo en ninguna parte? ¿Por qué no soy capaz de estar toda mi vida en un lugar? Yo no estoy diciendo que no hay momentos en los que uno tiene que plantearse seriamente qué hago en esta congregación donde no me están dando de comer. Yo no estoy hablando de eso. Hay momentos en los que si usted está espiritualmente pasando hambre sin necesidad, pues oiga, usted tendrá que plantearse con su esposa, con su marido y con sus hijos: Señor, muéstranos un lugar donde podamos comer. Pero no solamente, cuidado, un lugar donde podamos comer, sino un lugar donde podamos comer, donde podamos escuchar la sana doctrina, la palabra de Dios, sino que también podamos servir al Señor. Porque si usted está toda la vida comiendo y comiendo, puede ser que un día reviente. Entonces, recibimos, ¿para qué? Para dar. No solamente para decir, mira cuánto sé de la Biblia, he aprendido esto, he aprendido aquello, he aprendido tal, he aprendido cual, y bueno, ¿y ahora qué va a hacer con todo eso? Entonces hay creyentes que están toda la vida en la iglesia, y venga a comer, y venga a oír, y venga amén, y venga a gozarse, pero no dan. Son ovejas improductivas, son ovejas estériles, personas que se han acomodado y simplemente lo que quieren es venir al cultito, que el pastor les predique, que oren por ellos, que no sé qué y no sé cuánto, pero nada más. Y eso no es el ideal de un cristiano. Eso no es una oveja sana. Imagínense, padres y madres que tenéis niños pequeñitos. Aquí en la iglesia tenemos algunos que sí, ahora son muy bonitos, son preciosos los bebés, cómo huelen, ¿no? La piel de los bebés, bueno, cómo huelen. Cómo huelen sin mencionar determinados momentos, porque también valdría la frase cómo huelen los niños, Pero el niño, pasan 6 meses, pasan 8 meses, pasa un año, pasan 3 años y el niño siempre está así y no crece. Ay amigo, ya no es una cosa bonita. Ya no es para decir, mira qué niño más lindo. No, ahora como que nos cortamos diciendo, ¿qué le pasa a mi niño que no crece? Me pasó una vez y lo comenté aquí en la iglesia, que yo estaba en un lugar y vimos a una pareja que había puesto como especie de una toalla, una manta en el suelo. Y había un niño, pero el niño tenía cara de mayor, pero el cuerpito era de un bebecito. Y bueno, el Señor nos dio la oportunidad de hablar un poco con ellos. Y nos dijeron que el niño tenía una enfermedad, y es que no crecía. El cuerpo no se desarrollaba. La cara sí, el aspecto del niño era de un niño mayor, pero sin embargo no crecía. Eso es una enfermedad, eso no es normal. Eso no es normal. El apóstol Pablo dice en la carta a los Corintios, concretamente en el capítulo 13 de la primera carta: cuando yo era niño, yo hablaba como un niño. Yo no siempre tuve la voz que tengo ahora. Había una vez en mi vida que yo hablaba así. Pero después ya cambié la voz, ¿sabe? Yo tuve complejos durante muchos años de chiquitito. Yo era el más pequeño en el equipo de fútbol. Yo soy lampiño, yo no tengo pelos. Y cuando yo entraba a las duchas y yo veía aquellos gorilas allí dentro, y entraba yo decía, me daba vergüenza. ¿Sabes lo que hacía? Me cortaba pelos de la cabeza, lo pegaba con cinta adhesiva y me lo ponía bajo el sobaco, para que no se rieran de mí. Si la vida nos va cambiando la voz, la vida nos hace crecer, estirarnos,
Yo no puedo ponerme los zapatos, las camisas y los pantalones de cuando tenía 8 años. Pero hay cristianos, hay creyentes que llevan toda la vida con la misma talla de pantalón y de camisa porque no han crecido. Se han quedado raquíticos, se han quedado enanos. ¿Es esto algo nuevo, algo que tiene que ver con el siglo XXI, que es algo de los últimos tiempos? No se equivoque, hermano. Ya en los tiempos bíblicos, en los tiempos de la primera iglesia primitiva, ya había estos problemas. Por ejemplo, el apóstol Pablo, me remito otra vez a la carta a los Corintios, le dice: sois niños en Cristo. No les puedo dar alimento sólido, porque si se le da una chuleta a un niño lo matamos. No puedo compartir con ustedes cosas profundas, no puedo usarles en otros aspectos de la vida. ¿Por qué? Porque os habéis quedado estancados, sois niños, carnales. Y claro, y como sois niños y carnales y no habéis madurado ni crecido, habláis como niños, pensáis como niños, hay celos, hay envidias, hay divisiones. Quítate tú para ponerme yo, porque os comportáis como auténticos niños, aunque lleváis toda la vida en la iglesia. Y también cuando uno lee la carta a los hebreos, pues también encontramos palabras como: ya es tiempo de dejar los rudimentos y avanzar hacia la perfección, y comer comida sólida. Y es una tragedia cuando hay creyentes que no quieren crecer, están ahí tranquilos, ahí en su asiento un año y otro año, y está bien, yo vengo, pero esa no es la voluntad de Dios. Dice la Biblia que cuando un pastor sale con su rebaño por las montañas, con frío, con calor, por la mañana, por la tarde, por la noche, a veces jugándose la vida con peligros tremendos, ¿para qué sale? ¿Para qué hace el esfuerzo ese hombre? Es que no hay otra cosa a la que dedicarse en la vida. Bueno, la Biblia nos enseña y nos da a entender tanto en el Antiguo, a través de la vida del rey David y de otros personajes, porque muchos patriarcas fueron pastores. Curiosamente, Abraham fue pastor, Isaac fue pastor, Jacob fue pastor, José fue pastor, David fue pastor, y muchos fueron pastores. Y el esfuerzo que hacían era para poder ver que ese rebaño les daba leche, o les daba corderitos, o cabritos, o les daba lana, o les daba algo, pero nadie se está sacrificando año tras año, día tras día, pasando frío y hambre y jugándose la vida por nada. ¿Se da cuenta? Entonces el Señor ha invertido mucho en ti, hermano. ¿Sí o no? El Señor ha invertido mucho tiempo en nosotros, mucho. ¿Cuántos sermones tú has oído? ¿Cuántos más o menos? ¿100? 100. 200, 300, 400 y... El Señor quiere que toda esa semilla que ha sido plantada en tu corazón produzca fruto. ¿Y qué dice el Señor? ¿Qué dice el Señor de un árbol que no da fruto? ¿Qué hay que hacer con el árbol que no da fruto? Según el Señor, cortarlo. Y si lo dejamos para que decore, no, es que no hay objetos decorativos en el reino de Dios. En otros aspectos sí, pero en la iglesia nadie es un objeto decorativo. Vamos a poner el púlpito aquí, una plantita y al hermano al lado, así, quietito, sin moverse. No hay objetos decorativos en el reino. Dice el Señor que llegó a maldecir el Señor Jesucristo a una higuera porque daba un aspecto pero eran falsos. Estaba cargada de hojas y se acercó y dice la Biblia que la maldijo porque tenía hambre y no había fruto en ella. Dijo: ¿para qué queremos una higuera que no dé fruto? Está inutilizando la tierra y impide el crecimiento de otros árboles. Alguien le dijo: bueno, vamos a darle otra oportunidad, vamos a abonarla, bueno, ok, una oportunidad más, pero si no da fruto, me la cortan y la tiran al fuego. Así de claro. Entonces, cuando uno va a la palabra del Señor, en el capítulo 16 de Marcos, vimos la semana pasada que el Señor a sus discípulos primero les reprochó su incredulidad y su dureza de corazón. Versículo 14, Marcos 16, 14. Les reprochó, les echó en cara lo duro que todavía eran. Lo incrédulos que todavía eran. ¿Cómo es posible que a veces le cuentes a un cristiano un milagro y te diga: bueno, ya no sé, no será una exageración lo que me estás contando? ¿Cómo puede ser que haya cristianos que duden del poder de Dios? ¿Cómo puede ser que haya iglesias y denominaciones enteras que digan que hoy en día Dios no hace milagros? Entonces, ¿yo qué soy? Si yo entré a la iglesia la primera vez en mi vida a robar, y entré enfermo, y entré endemoniado, que no podían conmigo 8 hombres. ¿Y yo qué soy? Señor, ese día me sanó, me salvó y me liberó. Y eso tenía 17 años, voy a cumplir 55 dentro de unos meses.
Y nunca más el enemigo me volvió a meter mano ni a meterse dentro de mí ni experto. ¿Por qué? Porque el Señor hace una obra total, rotunda y absoluta. Tuve años en psicólogos, años en psiquiatra, amarrado con camisas de fuerza, de un hospital a otro. Y todo era inútil hasta que vino el Señor y me salvó, me liberó y me transformó la vida. ¿Cómo que Dios no hace milagros hoy en día? ¿Pero quién dijo ese disparate? Lo que pasa es que no los hace a través de tu vida, ni tú los ves, porque tú eres un incrédulo. Que tienes la cabeza así de gorda, llena de Biblia, pero tu corazón está seco porque no tienes comunión con Dios. Y el Señor, cuando va a su palabra, nos dice: prediquen el evangelio. Pero espere un momento. Pero cuando usted predica el evangelio, cuando usted obedece y pone en práctica la palabra, dice: señales seguirán. Las señales siguen. No es que usted tiene que ir detrás de las señales, no, yo no sigo ni señales ni sigo a nadie, yo sigo a Cristo. Y dice la Biblia que el bien y la misericordia tienen la orden de parte del Creador de seguirme hasta el fin del mundo. Y Él nos protege y Él nos cuida y Él nos bendice. Pero cuando obedecemos, ¿y qué hay que obedecer? Predicar el evangelio. ¿A quién? A toda criatura. ¿Eso lo dice la palabra de Dios, sí o no? Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Está hablando con judíos, no está hablando en una iglesia evangélica, donde es normal predicar el evangelio. ¿Qué vamos a predicar? Donde es normal ir a China, Japón, a Cuba, a América, a Europa. No, estamos hablando hace 2000 años con un grupito pequeño de judíos. Y los judíos decían: yo no salgo de mi tierra para nada, porque fuera de mi contorno, fuera de mi frontera, lo que hay son los goyim. Y los goyim son los perros, los gentiles, que no merecen nada. Por eso Jonás se metió en un barco y le preguntaron: vamos a ver, pero ¿tú a qué te dedicas? ¿Cuál es tu oficio en la vida? Y dice: yo soy profeta del Dios Altísimo. Yo sirvo al Dios Todopoderoso, al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. ¡Wow! ¿Y qué haces aquí si eres profeta? Porque este no es tu lugar. Pregúntate siempre: ¿estás en tu lugar? Y si estás en el lugar, ¿estás haciendo lo que el Señor te ha llamado? Si tú eres profeta, ¿qué haces aquí de marinero? No, es que yo estoy huyendo. ¿Huyendo de quién, muchacho? Huyendo de la presencia de Dios. Pero ¿cómo puede una persona llegar a pensar que puede esconderse de Dios y Dios no encontrarlo? ¿Hay alguien aquí que crea eso? ¿Hay alguien aquí que crea que usted se puede meter en un sitio donde Dios no te va a encontrar? Adán lo intentó. Adán creía que se podía ocultar de Dios. Adán no era ateo. Adán era creyente, era producto de las manos. Pero él creía la gran mentira de que se podía ocultar de la presencia del Señor. Lo mismo que Jonás. Yo huyo de la presencia del Señor. Pero si huyes de la presencia del Señor, ¿qué pasa? ¿Que a dónde vas? Porque ¿a dónde iba Jonás? Según la Biblia, a Tarsis. ¿Dónde está Tarsis? En el sur de España, en Huelva. Ahí está Tarsis, todavía se llama Tarsis. ¿Y él de dónde venía? Salió de una ciudad que se llama en la Biblia Jope. Hoy en día se llama Jafo. ¿Qué le parece, amigo? Se montó en un barco para huir de la presencia del Señor. Es decir, él iba a cruzar todo el Mare Nostrum. Él iba a cruzar todo el gran mar, el mar Mediterráneo. Porque decía: aquí vive Dios en Israel, en el templo de Jerusalén. Pero allí, en el otro extremo de la tierra, Dios no está. Y entonces allí no está la presencia del Señor. Por lo tanto, allí puedo hacer lo que me da la gana. Vivir en desorden, vivir en rebeldía. Porque Dios vive allí, pero más allá ya no está. Se equivocó. No hay lugar en el mundo, ni fuera del mundo, del cual te puedas esconder de Dios. A todo lugar donde vayas, de día o de noche, el Señor sabe dónde está. Sus ojos recorren toda la tierra, dice la palabra del Señor. Por lo tanto, es inútil huir de la presencia del Señor. Pero él, ¿por qué huía? Porque le había dado el Señor la orden de ir a un país extranjero, a otra cultura. ¿A dónde? A Nínive. ¿Y eso dónde queda? En Irak. Ay, amigo. Y allí era la gente terrible, terrible. Allí eran, pero vamos, salvajes, auténticos salvajes, como siguen siendo hasta el día de hoy. Como siguen siendo las peores barbaridades y las peores torturas y las muertes más viles y humillantes y crueles se siguen todavía desarrollando y manifestando en esas culturas. Y lo filman y lo suben a internet para que todo el mundo vea los salvajes que son. Tremendos, siguen siendo iguales. El espíritu no ha cambiado. Y dice: ¿quién? Yo ir a Nínive para que se arrepientan. Y si se arrepienten, Dios los va a perdonar. De eso nada. Por lo tanto, si yo no voy y si yo no les predico, no les vendrá convicción de pecado, porque el mensaje era muy cortito, pero era muy claro. Dile a los habitantes de Nínive que dentro de 40 días, si no se arrepienten, destruyo la ciudad entera.
Y Jonás dice, 40 días. Pues ya está, fácil. Yo me voy de la presencia de Dios, no les predico, si no voy yo nadie va. No hay internet, no hay WhatsApp, no hay nada. Y dentro de 40 días, qué bueno, el Señor se los cargó a todos. El Señor dijo, no, eso es lo que tú te crees, pero Dios nunca pierde, Dios siempre gana. ¿Cuántos dicen amén? Diga conmigo, Dios nunca pierde, Dios siempre gana. Más fuerte, Dios nunca pierde, Dios siempre gana. Que te tiran por la borda y prefieres morir ahogado, no te lo crees ni tú, querido. Yo no sé silbar, pero si supiera, trágate a este. Ya verás cómo le quito la tontería. Cuando él se metió dentro de aquel submarino, dentro de aquel enorme pez, y comenzó a sentirse mareado, y una noche, y 2 noches, y 3 noches, dijo, Dios mío, sí voy, cuenta conmigo, allá voy. Pero fíjate tú, prefería morir antes de dar su brazo a torcer. Que no, ¿a que sí? Porque Dios nunca pierde, Dios siempre gana. Y vas a ir, quieras o no quieras. Así de claro. ¿Y qué pasó con Pedro? Porque eso fue en el Antiguo Testamento. Y Pedro, conociendo al Señor, viviendo con el Señor, Señor, lo que tú me pidas, ¿sí? Vete a casa de Cornelio a predicar el Evangelio. ¿A casa de quién? Cornelio. Cornelio es un centurión romano, imperialista, que nos tienen aquí todo el día al cuello trancado, que nos están amargando la existencia. ¿Cómo voy yo a ir a casa de un gentil romano? Pues vas a ir, quieras o no quieras. Y fue, y mire cómo empezó el mensaje. Ustedes saben cuán abominable es para un judío entrar a la casa de un gentil. Qué presentación más hermosa. Es como si yo dijera esta tarde, la verdad es que yo no tengo ningún deseo de verles las caras a ninguno de ustedes. La verdad es que yo estoy aquí por obligación, porque tengo que predicar, pero yo por mí me mandaría a mudar y lo dejaría todo. Pero vamos a ver, pero este hombre que está diciendo, este hombre se le fue la olla. Así empezó Pedro el mensaje, así empezó. Porque no entendía que gente fuera de su cultura, de sus esquemas, entendieran el Evangelio. Pero el Señor ya lo había dicho, id por todo el mundo y predicad el Evangelio. Es decir, que desde el principio el Señor viene hablando acerca de que Él tiene un plan general. Y en ese plan entra la salvación de todas las naciones de la tierra. Porque Dios quiere que todos los hombres procedan al arrepentimiento y que todas las naciones se salven y conozcan a su Hijo Jesucristo a través de su palabra. ¿Cuántos dicen amén? Pero dice la palabra de Dios que en un principio no era así, no había necesidad de predicar el Evangelio ni nada a nadie. ¿Por qué? Porque el único que había conocía al Señor y se llamaba Adán. Adán era un hombre perfecto, tan perfecto que ni sudaba, no tenía frío, no tenía calor. Algunos dicen, bueno, pero si no iba a morir, porque también era un ser eterno, porque Dios lo creó eterno, porque la paga del pecado es la muerte, y si no había pecado, no había muerte. ¿Dónde iba a caber tanta gente? Si se iban a comenzar a reproducir y uno y otro y miles, ¿dónde va a caber tanta gente desde los tiempos de Adán hasta hoy en día? Oye, ¿por qué te crees tú que Dios creó tantos planetas? ¿Para tenerlos vacíos? ¿Qué sentido tiene haber creado miles, millones de planetas para tenerlos vacíos? No, Dios creó todo eso para ir poblando todo el universo, para que todas las naciones, para que todo el universo conociera del poder de Dios. Pero ustedes lo han echado todo a perder, porque habéis pecado. Y ahora las cosas han cambiado radicalmente. Ya no va a volver a ser nunca más como antes. Ahora vas a sudar, ahora vas a tener frío, ahora van a tener dolores, ahora les va a doler por aquí, les va a doler por allá. Ahora se van a levantar los padres contra los hijos contra ellos mismos. Ahora va a ser todo diferente. Cuando vayas a sembrar te vas a pinchar la mano, porque nacerán cardos y espinos. Aquellos animales con los que te entretenías y jugabas, ahora se te van a volver en tu contra. Ay, amigo, todo ha cambiado. Claro, es que cuando uno peca, cuando uno desobedece a Dios, todo cambia. No puede permanecer todo igual. La paga del pecado es la muerte. Y Adán comenzó a experimentar en su cuerpo, en su mente, en su alma, en su espíritu, en su familia, en sus hijos, en todo. Comenzó a notar las consecuencias del pecado. Pero Dios a un hombre le da una promesa. Y ese hombre se llamó Abraham, más tarde Abraham. Y le da una promesa. La promesa es muy clara y muy sencilla de entender. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra.
Y dice la Biblia que Abraham le creyó a Dios. Le creyó a Dios y fue declarado justo. ¿Crees lo que yo te prometo? ¿Sí? ¿Crees que serás padre de multitudes? ¿Crees que saldrá un día alguien de tus lomos y será un instrumento de bendición para todas las naciones de la tierra? ¿Lo crees? Y Abraham dijo, lo creo. ¿Dónde se escribió eso? En ninguna parte, no hacía falta. Él le creyó a Dios y su fe fue contada por justicia. Entonces, ¿por qué casi 500 años después Dios da la ley? Si ya había dado la promesa y Abraham la había creído, ¿para qué tuvo que dar la ley? ¿Qué sentido tiene? Porque Abraham no necesitaba leer la Biblia. Abraham oía a Dios y lo entendía. Vas a ser padre, amén. Cámbiate el nombre, amén. Vas a tener un hijo que a través de él vendrá la promesa, amén. Vete mañana y me lo sacrificas sobre un altar en el monte Moriah, amén. Él tenía una línea directa con Dios, le entendía perfectamente. Él le transmitió su fe a su hijo Isaac. Isaac nunca leyó la Biblia, nunca fue a la iglesia, nunca tuvo un pastor, un rabino, un reverendo, pero ellos entendían a Dios. No vayas a Egipto, le dijo el Señor a Isaac. Dijo, pues no voy. ¿Dónde lo leyó? No hacía falta. Jacob, ¿dónde se congregaba? En ninguna parte. Pero sin embargo él tenía encuentro con ángeles, él hablaba con Dios. Dios le dijo, a partir de ahora te vas a llamar Israel. Jacob no, Israel. ¿Cómo tenían ellos tanta línea directa con Dios? José nunca leyó la Biblia. Uno de los hijos de Jacob nunca leyó la Biblia. Nunca fue al culto, nunca estuvo en una reunión. Sin embargo, un día le vino una mujer casada a proponerse acostarse con él. Dice, ni se te ocurra, yo no puedo hacer eso, pecaría contra mi Dios. Pero ¿dónde está escrito que eso es pecado? Dijo. ¿En qué libro? ¿Dónde está escrito que acostarte con la mujer de tu amo Potifar sea pecado? Aquí está escrito. No necesito ley, no necesito Torah, no necesito nada, porque yo conozco a mi Dios. Y como conozco a mi Dios, sé lo que le gusta y lo que no le gusta, lo que le agrada y lo que no le agrada. Y a Noé le dice, cuando construyas el arca, vas a coger 7 parejas de animales limpios y animales impuros, y los vas a meter en el arca. ¿Y cómo sé cuáles son los limpios y cuáles son los impuros? Si eso no está escrito, yo te lo voy a decir. Entonces hubo un tiempo, hubo una generación, hubo un grupo de personas minoritarias que tenían un nivel de comunión, un nivel de santidad, un nivel de relación con Dios tan elevado que no necesitaban que nadie les predicara, que no necesitaban Torah, que no necesitaban ley ni mandamientos ni nada. Entonces la pregunta la vuelvo a hacer otra vez, ¿para qué Dios la dio? Si cuando Dios le hablaba a esta gente ellos entendían y obedecían, ¿para qué da la ley? Cuando la ley son 613 mandamientos. ¿Para qué? Si ellos saben, con esta no me puedo acostar, este es un animal limpio y no se puede comer, este es inmundo y no lo puedo comer, esto lo puedo hacer, aquello no lo puedo hacer. Si lo saben todo porque tienen esa ley grabada en sus conciencias y en sus corazones, ¿para qué le das la ley? Bueno, es que la Biblia dice para qué fue dada. Vamos a verlo. Gálatas capítulo 3, verso 19. Porque esta pregunta que yo estoy lanzando hoy a todos ustedes, esta pregunta no es la primera vez que un ser humano se la hace en la historia de la humanidad. Esta pregunta ya se la han hecho miles a lo largo de la historia. Por lo tanto, tiene respuesta. ¿Dónde está? En la Biblia. Vamos a verla. Gálatas capítulo 3, versículo 19. ¿Lo tienen, hermanos? ¿Para qué sirve la ley? Porque Abraham no la necesitó. Abraham se circuncidó él solo. Él solo, sí, él, y a su hijo, y al otro, y al otro. Entonces, ¿para qué fue, o para qué sirve entonces la ley? Amigo, escucha esto. Es que la ley fue añadida a causa de las transgresiones. Porque no todo el mundo era como Abraham, no todo el mundo era como su hijo Isaac o como su nieto Jacob, no todo el mundo tenía la espiritualidad y la santidad y el nivel de relación como tenía José. Ojalá fuera así, pero no era la realidad. Por lo tanto, hay que poner límites. Por lo tanto, la ley no fue dada para los buenos, sino para los transgresores, porque los buenos no necesitan ley. Dice, ¿qué ley le voy a poner a un obediente como Abraham? ¿Qué ley le voy a poner? No me obedezcas tanto. Oye, no tengas tanta fe.
A los que hacen la voluntad de Dios, a los que conocen al Señor, no necesitan ley. Pero fue dada a los transgresores. Y ellos no eran transgresores, pero iba a haber muchos. Fue dada a causa de las transgresiones hasta. Ay, amigo, esta preposición es fundamental. Hasta. ¿Hasta cuándo? Viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. ¿A quién se le hizo la promesa? Abraham. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Cuando venga esa simiente, cuando se cumpla esa promesa que yo te he dado, hasta ese momento llega la ley. Mientras tanto, no. Entonces dice, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno solo. Luego, la ley es contraria a las promesas de Dios. Dice, en ninguna manera. Pero si por la ley, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes, escucha, antes de que viniese la fe, estábamos confinados, encerrados, enclaustrados bajo la ley. Encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera, versículo 24, que la ley ha sido nuestro ayo, para llevarnos ¿a quién? Para llevarnos a Cristo. Yo pregunto, ¿vino ya Cristo o no ha venido todavía? Porque en Israel lo están esperando, dicen que no ha venido. Pero yo pregunto hoy en Santa Cruz de Tenerife, ¿Cristo ha venido, sí o no? Bueno, pues sí ha venido. Y dice aquí, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Ya está. Si usted no entiende esto, pues oiga, yo intentaré explicárselo lo mejor que pueda. Pero está tan claro, Abraham, te voy a dar una promesa. Pero entre la promesa y el cumplimiento de la misma van a pasar muchas generaciones, muchos siglos. Y yo conozco al ser humano, porque si cuando eran perfectos y hablaban conmigo todos los días, pecaron y desobedecieron, imagínate ahora que ya le dieron lugar al pecado, que ya han probado la rebeldía y la desobediencia. Si antes no pudieron mantenerse en santidad, ¿cuánto menos ahora? Por lo tanto, entre que te he dado la promesa y hasta que venga la promesa, y la promesa es Cristo, van a pasar muchas generaciones, muchísimas, miles y miles de personas. ¿Cómo hacemos para que esto no se desmadre? ¿Cómo hacemos para que el mundo no se autodestruya? ¿Cómo hacemos para frenar la maldad? Poniendo leyes. Los casados, ustedes no pueden engañar a sus mujeres con otras mujeres. Mujeres, ustedes tienen que ser fieles a vuestros maridos. Hijos, tenéis que obedecer a vuestros padres. Agricultores, tenéis que hacer esto y esto y esto. Ganaderos, tenéis que hacer esto. Solteros, casadas, viudas. Y hay un montón de leyes. Pero si yo sé que de aquí al Puerto de la Cruz o de aquí a los cristianos no puedo ir a más de 120, porque yo lo sé, ¿sí o no? Yo no necesito que por el camino me pongan carteles y carteles y carteles y carteles y carteles. 120. Pero si ya lo sé. Pero entonces, ¿por qué se ponen? Porque siempre habrá alguno que aún, a pesar de que lo sabe, se va a pasar el límite y va a querer ir de 200. Y después pasa lo que pasa. Si yo sé que en España se circula por la derecha y los que me vienen por la izquierda, yo no necesito tantas indicaciones, porque ya lo sé, ya lo aprendí, ya lo sé de toda la vida. Ay, amigo, pero hay gente que a pesar de esas leyes dice, no, yo me voy a ir por la izquierda. Y mira lo que pasa, los kamikazes que encima apuestan dinero, chocan uno con otro y se rompen familias y un auténtico desastre. Las leyes se ponen para los transgresores, no para los obedientes. Si usted ama a su esposa, usted no necesita poner un cartel en la puerta de su casa, no cometerás adulterio. Es que yo ya lo sé, José lo sabía, sin necesidad de ley. Pero dice la Biblia que el Señor dio la ley para parar, para frenar, para poner un coto, porque ellos vivían rodeados de amorreos, filisteos, jebuseos, cananeos, y aquellos eran un desmadre, un desorden de países.
comían de todo, se mataban unos a otros. Bueno, era terrible lo que esa gente hacía. Si yo cojo a mi pueblo de la esclavitud en Egipto y los meta a vivir con esta gente, se van a pudrir como ellos, se van a terminar matando unos a otros. Entonces pongo leyes. Por ejemplo, ¿por qué los judíos tienen la obligación o tenían la obligación en aquel tiempo de sacrificar en el altar animales como por ejemplo corderos, ovejas, bueyes? Porque eran los animales sagrados del enemigo. Y entonces, ¿qué es lo que hacía? No, de sagrado nada. Aquí el único sagrado es el Señor. Y puso leyes para marcar una diferencia, para que ustedes sean un pueblo diferente, que habla diferente, piensa diferente, viste diferente, actúa diferente. Pero el que sabe cómo soy yo, no necesita leyes. El que sabe cómo soy yo, como el caso de mi amigo Abraham, como el caso de José, y como el caso de otros personajes, ellos saben cómo tienen que vivir, porque tienen comunión conmigo. Pero ustedes, la mayoría, que no tienen comunión conmigo ni la quieren tener, yo a ustedes les tengo que meter leyes y leyes y leyes y leyes, y esto no, y esto no, y esto no. Y la ley, escúchame bien, no hay misericordia, no hay clemencia en la ley, no existe. Te para el guardia civil y usted va a 200 y le dice carnet de conducir, papeles del vehículo, no sé qué, no sé cuánto, y usted le dice, mire, ¿y no me podría perdonar? No. ¿Por qué? Porque la ley dice que usted se ha pasado el límite de velocidad y según la ley yo lo tengo a usted que multar. ¿No hay misericordia? No. ¿No hay clemencia? No. Y como le dijo una vez un hermano que venía conmigo en el coche, le dice, y si sigue hablando y protestando, también le voy a poner otra multa porque veo que no llevaba el cinturón de seguridad puesto, así que mejor estése calladito. Pues le van a caer todas encima. ¿Qué le parece, amigo? Entonces la ley tuvo un objetivo temporal, transitorio. Primero, poner freno, poner limitaciones al desmadre, a la carnalidad del hombre. Segundo, aunque le suene fuerte, hacerle la vida imposible al hombre. ¿Para qué? Para que llegue un momento en el que diga, yo no puedo con esto, Señor, esto es demasiado, esto es terrible. Señor, 613 mandamientos, pero si Adán tenía uno y era perfecto y no pudo, y a mí me manda 613, no puedo. Claro, pero te quiero llevar a un momento en el que digas, me rindo, yo no puedo con esto. Y entonces tendrás que pedirme ayuda a mí y en ese momento te mandaré a mi hijo, ¿te das cuenta? Porque la ley es un instrumento, no un fin. Y hay gente que se queda con el medio y no se da cuenta de que Dios utiliza cosas. Pero todas esas cosas, ¿a quién apuntan? En la misma dirección. Apuntan a Cristo. Y si no entendemos que el evangelio, la figura central del evangelio no es el pastor, no es la iglesia, no son los milagros, sino que la figura central, el mensaje central del evangelio se llama Jesucristo, no vas a entender absolutamente nada, porque hasta que usted no entienda la base, usted no va a poder construir encima. Se le va a venir todo abajo. Y la ley es un medio, no un fin en sí mismo. Mire lo que dice, por ejemplo, Romanos 3:21. Lo tengo aquí también subrayado, se lo leo. Ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por medio de la ley y de los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Sigo leyendo versículo 22. Para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación. Palabra más rara esta, sustitúyela y ponga sustituto. Él es el sustituto, Él ocupó tu lugar. Ahora te lo explico. Nuestra propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de Jesús, de la fe de Jesús. ¿Dónde está puesta la jactancia? ¿Dónde está? Dice aquí, queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Esto no lo he escrito yo, Y esto no se escribió ayer a la noche para el mensaje de hoy. Esto lleva 2000 años escrito. Conclusión, que el hombre es justificado por la fe sin
las obras de la ley. Es decir, que si yo no cumplo la ley, yo me puedo salvar. ¿Cómo? Por la fe en el Señor Jesucristo. Pues esto es un disparate. Para ti sí, para mí no. Para mí ha sido lo más maravilloso que he podido oír en mi vida. Que soy salvo por la fe en Jesucristo, no por lo que yo pueda llegar a ser, sino por lo que Él hizo por mí. Porque aunque intentara cumplirlo, no puedo, porque nunca daré la talla. Porque la ley de Dios es perfecta y el ser humano es imperfecto. Y como un ser imperfecto puede intentar o puede presumir de que él puede cumplir con la ley. Imposible. ¿Es Dios solamente Dios de judíos? No, es también Dios de los gentiles. Y ciertamente lo es. Porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión, es decir, a los judíos, y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Es decir, Dios dio una ley temporal y transitoria hasta llevarnos a la realidad del cumplimiento de la promesa. Y cuando la promesa vino, y la promesa fue el Señor Jesucristo, el medio dejó de cumplir su objetivo. Este vaso de agua es simplemente un medio para depositar en él agua. Pero el valor no está en el vaso. El valor está en su contenido. Y para poder transportar de un lugar a otro el agua, no lo puedo llevar en la mano. Lo tengo que llevar en un recipiente. En este caso, el vaso o la botella. Pero cuando yo bebo el agua, ya el vaso no tiene ninguna razón de ser. ¿Qué es más importante, el contenido o el continente? ¿Qué es más importante, el medio o el fin? ¿Qué es más importante, aquello que se utilizó para llevarme a Cristo o Cristo que fue el cumplimiento de aquel medio por el cual Dios estableció la ley? Decide tú, tienes que decidir. Nosotros tenemos la capacidad de elegir el tipo de vida que vamos a llevar delante del Señor. Bueno, y entonces, ¿qué pasa con los mandamientos de la Biblia? Me refiero a los del Antiguo Testamento. Vamos a poner un ejemplo y vamos a proponer en esta tarde el cumplirlos a rajatabla. Voy a llevarles, por ejemplo, a dos versículos, Éxodo 23 y Levítico 23, ¿vale? Vamos a hacer la prueba. Éxodo, repito, 23, 14. Y el otro es Levítico 23 también. Los dos capítulos 23. Vamos a ver. Vamos a ver. A ver qué nos conviene más. Éxodo capítulo 23. Dije que versículo 14. Vale, vamos para allá. 23, 14. 3 veces en el año me celebraréis fiesta. 3 veces en el año me celebraréis fiesta. Halloween, Semana Santa y Navidad. ¿No? Eso no dice aquí. Pero que dice que hay 3 fiestas en el año que tengo que celebrar. Vamos a ver cuáles son. La fiesta de los panes sin levadura guardarás. 7 días comerás los panes sin levadura, como yo te mandé en el tiempo del mes de Abib. El mes de Abib, ¿cuál es ese mes? ¿Cuál es el mes de Abib? ¿Qué significa Abib? Tel Aviv. ¿No hay una ciudad que se llama Tel Aviv? ¿Y Aviv qué significa? Primavera. Como yo te mandé en el tiempo de la primavera. Porque en ese mes saliste de Egipto y ninguno se podrá presentar delante de mí con las manos vacías. Bien, ya sé cuál es una. Los panes sin levadura. 7 días comiendo panes sin levadura. Vale. Segunda, la fiesta de la siega. Bien. Y después, si quiere, podemos leer la otra que también nos dice que era la fiesta de los tabernáculos. Está en Levítico 23, 34. Y ahora dice, 3 veces en el año, versículo 17, estoy aquí, 3 veces en el año se presentará todo varón delante del Señor. Vale, entonces, según el Antiguo Testamento, vamos tratando de hacer una prueba práctica, objetiva, para ver si podemos cumplir con esto. 3 veces al año dice el Señor en su palabra que todo varón, luego las mujeres quedaban excluidas. Ah, no me dijeron nunca eso. Yo no sé lo que ustedes le dijeron, yo sé lo que estoy diciendo. Las mujeres no tenían obligación de hacerlo, los hombres sí. 3 veces al año, fiesta de Pascua o Pesaj. Pesaj significa saltar. Saltaron de la esclavitud a la libertad.
Un poquito más adelante, 50 días más adelante, la fiesta que llamamos nosotros Pentecostés o Shavuot, la fiesta de las semanas.